más allá de la razón, más allá de la lógica y mucho más allá de la mente. La vida espiritual realmente es muy diferente a un proceso lógico o a un procedimiento como hemos venido practicando todo en nuestras vidas. Digámoslo así, que es una relación. Cuando tú tienes a una persona y quieres agradarle, ese proceso no es lógico. Tú realmente estás buscando hacer una serie de cosas que no tienen ni un principio ni un final para poder acercarse a esa persona y agradarle. La vida espiritual es también como esa danza, como ese fluir con todas las cosas que existen. Por eso, para la vida espiritual tenemos que ir mucho más allá de la razón. He escrito lo siguiente: nuestras vidas han sido basadas en los procesos. Nuestras vidas han sido basadas en los procesos, en lo secuencial, pero la vida no se puede comprender de esta manera y tampoco se debería vivir de esta manera. Siempre estamos tratando de resolver todos nuestros inconvenientes de nuestra vida espiritual basada en procesos, basado en etiquetas y basado en conceptos. Pero la vida espiritual o la vida como tal no puedes entenderla de esta manera y tampoco deberías vivirla como un proceso. A veces escuchamos en las escuelas que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Han enfrascado la vida del ser humano completa en solamente 4 pasos. No debe ser así. Dentro de los problemas más grandes que tiene el ser humano, uno de ellos es el defender su punto de vista. Y esta acción es el comienzo de muchos inconvenientes en el transcurso de nuestras vidas. Porque la acción de mantener resguardado un concepto de vida hace que en verdad pierdas el resto de la vida. Cuando tú estás defendiendo tu punto de vista, solamente estás defendiendo una minúscula parte de la vida. He escuchado también muchas personas decir que dicen: así soy yo, así es mi vida y no me moleste. Pero realmente la vida de cada ser humano está interconectada. No es solamente mi vida, realmente mi experiencia y mi vida ayuda a las demás personas. De alguna u otra manera existe una conexión. Por esta razón, los inconvenientes empiezan a nacer cuando tú te concentras solamente en defender tu punto de vista, que es un punto muy pequeño de la verdad absoluta. El querer tener la razón limita las posibilidades de tener la verdad total. Puedes tener una verdad parcial. Seguimos. Dice: una manera sencilla que he podido descubrir de decir estas cosas sería cuando compramos una mascota. Vamos a recrear esta historia en nuestras mentes. Hay 2 puntos que debemos tener en cuenta en esta historia. El primero sería el punto de vista del comprador y el otro sería el del vendedor. Una de estas personas está buscando que el animal esté limpio, esté perfumado, esté peluqueado y etcétera, etcétera, etcétera. Que tenga ciertas características específicas para poderle agradar a la otra persona. En pocas palabras, esta persona está buscando ocultar la otra cara del animal. Podría decirse, me atrevería a decir, que está ocultando su verdadera naturaleza. Ahora, en la situación del comprador, este no está buscando una mascota, en realidad. Este no está buscando una mascota con el objetivo de aprender de ella, sino que este animal
cumpla ciertas condiciones para que él se sienta a gusto. En ambos casos se está actuando por medio de la razón, pero en algún momento hemos pensado en el animal. No hemos pensado en el animal. Estamos viendo la vida muy fragmentada. En lo que el animal quiere o en lo que él necesita, la manera de ver solo el punto de vista personal ha hecho de que no veamos realmente la situación global. Realmente es muy importante comprender esta historia porque es una manera muy sencilla de explicarles el problema más grande que tiene el ser humano. Como podemos ver en esta historia, tenemos tres sujetos: el vendedor, el comprador y el animal. Dentro de la historia podemos observar que solamente cada sujeto está concentrado en el mismo. El vendedor no le importa qué es lo que siente el animal y tampoco qué es lo que realmente está buscando el comprador. Solamente se ha concentrado en cumplir un proceso de venta y generarle cierta necesidad al vendedor, sin importar si realmente lo necesita. Él solamente está buscando vender porque es su posición. El comprador realmente no es consciente de la necesidad, no es consciente del acto de privar a un animal de la libertad, sino que solamente está respetando su punto de vista y no le importa qué tenga que hacer o a quién tenga que atar, en el caso del animal, para él suplir su necesidad personal. Y en el caso del animal podríamos decir que él no está defendiendo su punto de vista, él realmente está obedeciendo a su naturaleza, a su sentir, porque él no está ni en discordia ni con el uno ni con el otro, no está defendiendo ningún punto de vista, pero sí está siendo atrapado en una situación donde hay dos personas que están buscando solamente sus intereses propios y de alguna u otra manera se está desfigurando su vida personal. Obviamente debe existir una lucha por tratar de volver a su naturalidad, pero pues sabemos que en esta situación no se puede hacer. Y eso es lo que ha pasado a manera global. Todos están luchando por sostener y por mantener su punto de vista, pero en verdad, esto lo único que va a generar es discordia. La manera de actuar, siempre por medio de la razón, tira a la humanidad a generar un plano distorsionado de la realidad y de no tomar pequeños fragmentos de la verdad, pero la totalidad de la misma desaparece de nuestros ojos. Si nosotros actuamos por medio de la razón, solamente podremos obtener pequeños fragmentos de la verdad, que al final de todo no podremos obtener la totalidad de la vida misma, ya que solamente hemos decidido tomar una pequeña fracción de la misma. Ahora, si la razón no es la manera más óptima de tomar todo lo que hay en tu vida, ¿qué tiene la capacidad de hacer lo que les estoy proponiendo? ¿Qué técnica debería utilizar el ser humano para poder tomar todo a totalidad? Bueno, con respuesta a esto sería la siguiente práctica. La práctica para mí, la más elevada para el ser humano, es llegar a un estado de no separación. Que busques todo el tiempo y senses en tu vida de que tú no tienes separación con nada. Es una práctica constante. Si estás compartiendo con una persona, vas a buscar la manera de sentirte unida a esa persona. Con un animal, igualmente, con las plantas, con el agua, con todo. Es una práctica de no sentirse separado de ellas o de ellos. Realmente no te puedes separar con nada de lo que existe. Pero para poder empezar a practicar esta técnica, lo podrás practicar si escapas de la razón. Tienes que escapar de un pensamiento lógico, porque muchos de nosotros podríamos decir que no nos podemos unir con el enemigo, que deberíamos sentir un rechazo por esas personas que nos hacen mal,
Pero como en conferencias ya que les he dado anteriormente, les comentaba que se gasta más energía rechazando que aceptando. Quiero que comprendan la práctica de lo que les estoy invitando. En el momento que les estoy diciendo no sentirse separados de las cosas que existen en el mundo, es que no se sienta ningún rechazo. Pero tampoco estoy diciendo de que ustedes impulsen o que contribuyan a que algo distorsionado siga generando destrucción. Seré un poco específico. No los estoy invitando a que ustedes sean malos con las personas malas, que empiecen a practicar cosas malas, ya que ustedes crean que para unirse con una persona mala es actuar de la misma manera. No, la práctica es no sentir rechazo por esas personas, solamente que ustedes comprendan de que esa persona, de alguna u otra manera, por defender su punto de vista, está generando malas cosas para él, que está distorsionada su mente, pero por esta razón no tiene que haber un rechazo tuyo hacia él, sino más bien una comprensión. Y cuando tú comprendes, se genera un amor hacia esa persona, para que ustedes no vayan a malinterpretar esta técnica. En el momento que tú lo practicas en que todo está unido a ti. Es como si tomaras todo. Es como si lo tomaras todo sin necesidad de imponer una manera de cómo hacerlo. Es querer tomarlo todo sin necesidad de imponer una manera de cómo hacerlo. Esa sería la técnica. Cuando nosotros la practicamos, estamos tomándolo todo sin necesidad de imponer una manera de cómo hacerlo. Puede ser que estas palabras sean un poco complicadas y por esta razón voy a dar un ejemplo. Un ejemplo muy bonito es el nacimiento de la hermandad, ¿sí? Este sentimiento aparece en tu vida solo cuando tienes un hermano de sangre. De pronto, muchas de las personitas que están conectadas, pues tienen hermanos de sangre. En el momento que esa personita tiene un hermano o que nace esta persona en ese núcleo familiar, de un momento instantáneo nace la hermandad, ¿sí? Pero este nacimiento de la hermandad no nace de un proceso lógico y tampoco es un sentimiento lógico. Es algo espontáneo, algo que nace, algo que va más allá de la razón, porque es que tú no lo decides tener, solamente aparece. Está más allá de tu decisión, de tu razón. Por eso quiero dar este ejemplo con referente a cómo sería la práctica. Es un nacimiento de un sentimiento de unión con el todo. Escribo lo siguiente: este sentimiento de hermandad no podría existir por medio de la razón. No podría nacer porque este sentimiento no es una cosa, es más bien muchas cosas en una sola. El sentimiento de hermandad no es un proceso lógico y tampoco es un solo sentimiento. Realmente son muchas cosas reunidas en una sola palabra. La razón, si lo vemos de un punto de vista diferente, solo puede masticar una parte de la vida. Si te quedas en ella, solo participarás en una cosa de la vida, en un fragmento. Vamos a poner estas dos cosas, que es la razón y la hermandad. Con la razón, o que tú defiendas la razón, hará que solamente aceptes un pequeño fragmento de la vida, ¿sí?
lo que esté acorde a tu punto de vista. Pero ahora vamos con el sentimiento de la hermandad. Quiero que piensen en ese hermano que tienen y piensen tantas cosas que han aceptado de él, tantas cosas que posiblemente habrán soportado por él, que va más allá de la razón. Es un sinnúmero de cosas que los ha mantenido unidos a pesar de ser situaciones ilógicas. Entonces, en una situación, en el caso de la razón, solamente tienes una fracción, pero en el caso de la hermandad, no tienes una fracción, sino que tienes un conjunto, por así decirlo, de fracciones que si se trabajara muy bien, podríamos llegar a decirlo que arropa la totalidad. La vida espiritual no puede estar ligada a la razón, porque solamente podrías tomar una sola cosa. La vida espiritual debe tomarse toda, debe tomarse completa. Vamos a leer unas citas como para poderles ilustrar mejor estas prácticas y esta hermosa manera de vivir. Vamos a leer una cita ahí en el libro de Urantia, en la página 1766, párrafo 4. O, de la otra manera, es documento 159, sección 3, párrafo 8. Entonces, dice así. Dice, el mundo está lleno de almas que se mueren de hambre en la misma presencia del pan de la vida. Esto es muy importante y lo vamos a ir resolviendo. Dice que el mundo está lleno de almas que se mueren de hambre en la presencia misma del pan de la vida. Los hombres mueren buscando a Dios, sin ver que Él mora en ellos. Las religiones y la manera lógica que nos han enseñado a surcar nuestra vida es que tenemos que buscar a Dios, tenemos que encontrarlo. Como dice aquí en el libro, no tienes que buscar a Dios, porque Dios existe en ti. Empieza algo diferente, es salir de los procesos y empezar a utilizar el todo, el sentir. El mundo está lleno de almas que se mueren de hambre en la presencia misma del pan de la vida. Los hombres mueren buscando a Dios, sin ver que Él mora en ellos. Los hombres van en pos de los tesoros del reino, con el corazón anhelante y los pies cansados, sin ver que estos tesoros están al alcance inmediato de la fe viviente. A lo que realmente los estoy invitando es que salgamos de la lógica, que salgamos de la razón, que dejemos de defender nuestro punto de vista y empecemos a utilizar la fe viviente. La fe va mucho más allá de la lógica. El ser humano se ha concentrado en buscar a Dios, por aquí, por allá, siempre en el exterior. Pero realmente lo que tenemos que hacer es empezar a viajar al interior. Como dice aquí, los hombres mueren buscando a Dios sin ver que Él mora en ellos. Ahora leamos un poco sobre la fe viviente. Ahí seguida dice, la fe es para la religión lo que la vela es para la nave. Es un aumento de poder, no una carga adicional en la vida. Comprendan que la religión es el proceso en el cual tú estás buscando la manera de ser tan perfecto como Dios Padre lo es. Quiere decir que en ese proyecto de ser perfecto como Dios Padre lo es, tenemos un potencializador, un acelerador. Y ese acelerador es la fe viviente. Por eso dice que la fe es para la religión lo que la vela es para la nave. Se están refiriendo a un barco. Un barco
adquiere más velocidad si le incorporas una vela que capture el aire y ese aire sea quien impulse pues al barco, ¿sí? Es un aumento de poder, no una carga adicional en la vida. Esto también es muy importante. Muchas de las personitas que apenas empieza a crecer su fe en estas cosas divinas, a veces se les tilda de locos, pues los familiares dicen, ay, ya se volvió religioso, ya empezó con esas cosas, usted, ¿cómo es posible que esté creyendo en esos mitos? No, no gaste su tiempo en esas cosas raras, ¿sí? Pero realmente quiero que empiecen a transformar y a ver que esa fe no es una carga para ustedes, sino que realmente va a ser es un impulsador. Seguimos en la cita, dice, para los que entran al reino, la lucha es una sola, o sea, trabar la buena lucha de la fe. La única lucha que tenemos que librar es la lucha de la fe. Por medio de esta herramienta es que vamos a luchar. Dice, el creyente tiene que dar una sola batalla, la batalla contra la duda y la incredulidad. Todos nosotros tenemos que luchar contra la duda y la incredulidad. Escribo lo siguiente, estas dos luchas solo pueden existir si el hombre aún se rige de un pensamiento personal. Tú puedes tener duda o puedes ser incrédulo si te riges por un pensamiento personal. Y ese es querer tener la razón. Escribo lo siguiente, piénsalo de la siguiente manera. Los problemas matemáticos se solucionan con procesos y conceptos preestablecidos, leyes matemáticas y un sinnúmero de técnicas. Y la vida también tiene una técnica de cómo vivirla y de cómo sacar buenos resultados, y es por medio de la fe viva. Es ella la que logra despejar el panorama. La fe viva es capaz de desapegarte. ¿Desapegarte de qué? De tener la razón, de tener dudas y de tener incredulidad. Vamos a leer otra cita ahí en la página 11.25.2. 11.25.2 o en el documento 102, sección 6, párrafo 7. Dice, la creencia tal vez no pueda resistir a la duda y hacer frente al temor. La creencia. Pero ¿qué dice ahí adelante? Pero la fe sí triunfa, siempre triunfa sobre la duda, porque la fe es tanto positivo como viva. La fe es positiva y también viva. Dice, lo positivo siempre está en ventaja respecto de lo negativo. La verdad sobre el error, la experiencia sobre la teoría. Escuchen bien, la verdad está encima del error. La experiencia está arriba de la teoría. Y las realidades espirituales están arriba de los hechos aislados del tiempo y del espacio. Para que podamos lograr tener una vida espiritual, tenemos que portarnos o tenemos que tener un comportamiento de dioses. Y este comportamiento de dioses es cuando tú estás enraizado en algo superior. Algo superior como que siempre seas positivo, de que siempre estés buscando la verdad, de que siempre estés en la experiencia y de que vivas, que estás reunido y que estás compartiendo este mundo con realidades
espirituales. Y no de la diferente manera o de la manera acostumbrada como hemos venido trabajando toda nuestra vida, y es estar concentrado en lo negativo, estar concentrado en el error, en no hacer, no haz aquello, no haz aquello, no haz lo siguiente, ¿sí? No, el ser humano está centrado en el error, también está centrado en la teoría y también está centrado solamente en los hechos aislados del tiempo y del espacio. Entonces ahí está la diferencia. La vida espiritual tiene un comportamiento de dioses. Y si te quieres mantener en la vida de la razón, pues tienes que portarte de la manera como hemos venido portándonos. Dice acá lo siguiente: la prueba convincente de esta certeza espiritual consiste en los frutos sociales del espíritu que tales creyentes producen como resultado de una genuina experiencia espiritual. ¿Cómo podemos saber si estamos creciendo en nuestra vida espiritual? Pues poco a poco vamos teniendo frutos del espíritu. De la manera como yo censo esta parte es el porcentaje o el grado de unión que tú tienes con el todo. Cuando tú te conectas con todo cuanto existe, es lógico que los atributos divinos de esa creación pasan a ser parte tuya. Y aquí lo llamamos los frutos del espíritu, que es la hermandad, la tolerancia, la paciencia, el amor, la justicia. Todos estos son atributos divinos. Y si tú estás unido con todo cuanto existe, pues esos atributos divinos van a ir pasando poco a poco y van a ir controlando tu vida. Dijo Jesús lo siguiente: si amáis a vuestros semejantes como yo os he amado, todos los hombres sabrán que vosotros sois mis discípulos. Eso es los frutos del Espíritu. Cuando de alguna u otra manera una persona que comparte contigo se siente impulsado a seguir las cosas divinas y logra tener una armonía en su vida solamente con compartir contigo, es una muestra clara de que tú estás generando frutos del Espíritu. Bien, ahora escribo lo siguiente: el amor del Maestro, de Jesús, no era motivado por la lógica. Él en verdad amaba a la humanidad porque en verdad nos sentía parte de su familia, algo que para los creyentes nosotros aún no hemos logrado y tampoco hemos logrado percibir cómo Él lo hacía. Y lastimosamente la religión ha encerrado la experiencia suprema de nuestro Maestro Jesús en una costumbre y en una práctica de comportamiento. En la religión cristiana hemos escuchado que todos se llaman hola hermano, bienvenido hermano, mucho gusto hermano, siga, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizamos la palabra hermano. Realmente esta práctica nació del comportamiento que Jesús tuvo en su vida. Pero él, cuando le decía a una persona hermano, era porque en su ser existía ese verdadero amor y lo sentía como hermano. Pero ahora en las prácticas religiosas del cristianismo, esta palabra ha perdido todo sentido. Se ha vuelto un comportamiento lógico de esa religión. Se ha convertido en una costumbre. Entonces, les pregunto, ¿realmente tiene sentido esta práctica cuando no se está viviendo y no se está realmente sintiendo en el corazón? Pues realmente no tiene mérito este comportamiento, porque lo estamos haciendo de la manera equivocada.
primero debe nacer de nosotros, tiene que sentirse eso en nosotros para que nosotros podamos evocar esa palabra de unión. Hay una cosa muy importante que dicen los maestros. Si tú realmente quieres ser como un maestro, no tienes que hacer lo que el maestro hace, sino que tienes que ser motivado, tienes que tener la misma motivación que ese maestro tiene. Así debería ser. Vamos a otra cita que es la 11.25.3 o documento 102, sección 6, párrafo 8. Dice, para la ciencia, Dios es una posibilidad. Vamos a mirar varios puntos. Entonces, para la ciencia, Dios es una posibilidad. ¿Listo? Para la psicología, una cosa deseable. Para la filosofía, una probabilidad. Para la religión, dice, una certeza. Una realidad de la experiencia religiosa. Dice, la razón exige que una filosofía que no puede encontrar a Dios de la probabilidad respete esa fe religiosa que sí puede y que sí encuentra a Dios de la certeza. La razón no puede encontrar ni a un Dios de la probabilidad, pero la fe religiosa encuentra a Dios por medio de la certeza. Para la ciencia, Dios es una posibilidad, ¿sí? Para la ciencia, Dios es una posibilidad. Para la psicología, una cosa deseable. Para la filosofía, una probabilidad. Para la religión, una certeza, una realidad de la experiencia religiosa. Si vemos, cada uno tiene un concepto, pero aún sigue siendo muy separado. El único que lo hace cercano es la religión, que lo convierte en una certeza. Podría decir que la ciencia, la psicología y la filosofía genera un Dios de la probabilidad, mientras que la religión genera un Dios por medio de la experiencia y de la certeza. Entonces escribo lo siguiente: por medio de la lógica, el hombre se enfrenta con la incredulidad, porque la lógica está basada en los hechos. Todo lo quiere contrastar con cosas palpables o sólidas, algo que se pueda discernir con los 5 sentidos. Pero mucho de la vida se puede lograr simplificar con estos, porque nos empeñamos en convertir algo grandioso en algo efímero. La lógica, la razón, debe morir para que la fe viviente pueda surgir. Esto es lo que hace la lógica. La lógica siempre te lleva a la incredulidad. ¿Por qué? Porque para que la lógica pueda existir, debe estar basada en hechos. Y estos hechos deben ser cosas palpables o sólidas. Tienen que poderse discernir con los 5 sentidos. Pero la vida, queridos hermanos, no se puede censar solamente con los 5 sentidos. Y todos lo saben bien. Algunos le dicen que tienen una corazonada, a otras experiencias se les ha dicho que tienen un cosquilleo en el estómago, y hay un sinnúmero de cosas que escapan de los 5 sentidos. Pero si nos empeñamos a convertir la grandiosidad de la vida y enfrascarlo en estos 5 sentidos, pues se convertirá en algo efímero. Por eso escribo, la lógica, la razón, debe morir para que la fe viviente pueda surgir. Quiero que leamos otra cita, que es la página 11.14.6 o documento 101, sección 8, párrafo 2. Dice, la creencia es siempre limitadora y astringente, mientras que la fe es expansiva y liberadora. La creencia fija, la fe libera. Pero la fe religiosa viva es más que la asociación de creencias nobles.
es más que un sistema exaltado de la filosofía. ¿Qué es la fe? Dice, la fe es una experiencia viva que comprende los significados espirituales, los ideales divinos y los valores supremos. Es conocedora de Dios y servidora del hombre. Mientras que la fe te libera, la creencia te limita, te fija. Y la creencia solamente puede existir por medio de la razón. Para que pueda surgir la fe viviente, tiene que morir la razón. Dice la cita, las creencias pueden volverse posesiones del grupo, pero la fe ha de ser personal. Se puede sugerir las creencias teológicas a un grupo, pero la fe puede únicamente surgir en el corazón del religionista individual. La vida espiritual no es grupal, la vida espiritual es personal. La vida espiritual, ¿por qué es personal? Pues porque es el grado de unión que tú tienes con Dios Padre. Por eso es personal. ¿Listo? Bueno, las últimas dos citas que les tengo preparadas es la 11.14.7, ¿bien? O documento 101, sección 8 y párrafo 3. Dice, la fe traiciona su confianza cuando presume negar realidades y conferir sobre sus devotos un conocimiento asumido. La fe traiciona su naturaleza cuando empieza a negar realidades y conferir sobre sus devotos un conocimiento asumido. Dice, la fe traiciona cuando fomenta la traición de la integridad intelectual y menosprecia la lealtad a los valores supremos y a los ideales divinos. Esos son los cuidados que debemos tener con nuestra fe. Muchos de nosotros hemos comenzado con una fe viva y vigorosa, pero en el transcurso del tiempo puede ser que la fe empiece a estar untada con nuestra razón y con nuestra lógica. ¿Y cómo podemos detectar si nuestra fe está siendo dañada por nuestra razón? Pues de la manera como están explicando aquí. Cuando la fe empieza a negar realidades, ya hay un problema. Cuando la fe empieza a concentrarse en la integridad intelectual y empieza a menospreciar la lealtad de los valores supremos, también ya existe un problema. Y cuando la fe empieza a escapar de solucionar problemas de la vida, también es un factor donde si la fe es, digámoslo así, si nuestra fe no tiene el carácter para enfrentar la vida, quiere decir que también está siendo distorsionada por nuestra razón. La fe siempre nos tiene que motivar a solucionar nuestros problemas de la vida. Dice, la fe viva no fomenta el fanatismo, la persecución ni la intolerancia. En eso tenemos que tener un poco de autocrítica. Si nuestra fe se está desviando, es si tiene estos comportamientos erráticos. Bien, cuando ella empieza a fomentar el fanatismo y también fomenta la intolerancia. Ahora escribo lo siguiente, muchachos, ya para terminar. Podréis saber que practicas una fe auténtica cuando ésta te permita tomar la vida en su totalidad. Cuando ésta no te limite y siempre te invite a dar frutos del Espíritu a los demás. Siempre mantenga en tu corazón el deseo de servir. Si la fe que tú tienes tiene el deseo de servir, vas por buen camino. Bien. Si quieres lograr un estado divino en tu vida, recuerda estas palabras. Y estas palabras quiero que
las leamos en Hebreos 11:1, en la palabra. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la única herramienta que lanza al hombre a comprender lo desconocido, lo no palpable, lo que está más allá de los 5 sentidos. Y la vida espiritual se encuentra donde la razón y la lógica no existen. Detrás de toda forma, detrás de un árbol, detrás de un animal, detrás de tu hijo, de tu hija, de tu compañero o de tu compañera, atrás de esas formas existe la vida espiritual. Y la única manera para apreciar esa esencia es escapando de la razón y ubicándote con esa fe viviente. Realmente, si queremos ser personas altamente espirituales, tenemos que empezar a utilizar las herramientas adecuadas para tener este resultado en nuestras vidas. Por eso, la invitación del día de hoy es que tenemos que ir más allá de la razón y ubicarnos en el corazón de la primera fuente y centro. Bueno, con esto me despido. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por escucharme el día de hoy. Adiós.